Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo y a todo color desde la ciudad de Medellín, Colombia. Mientras existe en la actualidad un referendo en Ucrania, en 4 regiones. Saludos, amigos del canal. Muchas gracias por todos sus comentarios. Empiezan los discursos de parte de Biden, las amenazas de Scholz, de Borrell. Ni siquiera los HIMARS de los Estados Unidos sirvieron para darle fin a esta guerra y solidificar ese triunfo tan anhelado por el presidente de Ucrania. Pero ocurrió recientemente algo que aceleró este proceso, algo que fue un verdadero punto de inflexión. Fue ese día, ese fin de semana, recientemente, cuando las Fuerzas Armadas de la OTAN, entre comillas, fuerzas de Ucrania, se tomaron a Kharkiv, como lo pueden ver en este mapa. Kharkiv fue esa hazaña militar de parte de Ucrania que aceleró este proceso del referéndum, porque había una programación sin una fecha exacta, había una intención, un propósito de hacer este referéndum, pero una vez que Zelensky aceptó este plan de los Estados Unidos y de la OTAN de apoderarse de Kharkiv, esto fue la luz verde para que se iniciara la movilización parcial, el reclutamiento de aproximadamente 300,000 hombres en Rusia y este proceso de votación que se está efectuando mientras yo les estoy hablando a ustedes, que hasta este momento ha sido un éxito en todas estas 4 regiones donde se temía, antes de Kharkiv, se temía iniciar el referendo por el tema de la seguridad, por estos ataques que estaban viniendo de parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero ¿qué fue lo que aceleró realmente el proceso? Fue la llegada masiva de Fuerzas Armadas de la OTAN. Aplicaron el artículo 5 cuando llegaron a Kharkiv y en ese día y hora se inició una confrontación o una guerra directa entre las Fuerzas Armadas de Rusia y la OTAN. La OTAN, por obvias razones, a estas alturas ya saben que cometieron un gravísimo error. Ellos no esperaban esta respuesta de parte de Rusia con el tema del referéndum. Hoy en día, yo hago la siguiente pregunta. ¿Acaso no hay HIMARS en este momento en Ucrania? Porque una vez que termine este referéndum, el próximo martes a las 8 de la noche, esto ya no tiene paso atrás. Ya no pueden atacar este territorio ni con un solo proyectil, ni con una bala de un revólver calibre 38. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que en el día de hoy o ayer no hubo ataques directos de Zelensky hacia este territorio cuando este territorio todavía no forma parte de Rusia, cuando todavía no se han entregado los resultados y no ha habido un acuerdo de parte del Parlamento ruso y la firma presidencial y la celebración de la anexión de estos territorios? ¿Cuál es el temor que tiene Biden y Zelensky? ¿Acaso no tienen tanto poder y tantos convoyes de armas, de sistemas allá estacionados en Polonia y en otras partes de la frontera con Ucrania? Miren, lo que estamos viendo es que para esta guerra no estaban preparados ni los Estados Unidos, ni la OTAN, ni Ucrania, ni Rusia. Fue una guerra que se inició prácticamente con las uñas y han tenido que ir adaptando a cada momento, adaptándose al terreno, adaptándose a las condiciones de entrenamiento de las tropas. Hoy, las tropas, el ejército de Rusia, de la Federación Rusa, interceptó un MiG-29 que tenía adaptado un misil antirradar
tipo HARP, HARP, fabricado en los Estados Unidos. Porque han tenido que adaptar unas armas con otras, porque inclusive las armas que está enviando la OTAN no duran sino hasta que hay que hacerles mantenimiento, porque no envían las armas con los encargados de hacer el mantenimiento, no envían las municiones para cuando se acaben. Esto en los últimos días se ha convertido realmente en una torre de Babel. Y han habido adaptaciones de todo tipo. Han tenido que enviar a los frentes de la guerra a soldados que realmente no están preparados, como lo hizo inicialmente el presidente Zelensky, que entrenaba a sus soldados y a los estudiantes y a los jóvenes con armas de madera, con palos de escoba. Hoy en día no hay diferencia al respecto. Lo que vemos es un periodo de adaptación, de manipulación mediática, de fake news, de indoctrinación, de tratar de convencer al enemigo de que actúe como un saboteur, como haciendo sabotaje. Es un momento de gran volatilidad, porque, digamos, en concreto, hasta el martes a las 8 de la noche, las tropas de la OTAN podrían, y Zelensky, podrían tratar de incursionar y apoderarse de estos territorios que están ahora en referéndum. Pero a partir del momento en que se sepa el veredicto de este referéndum, ya estas son zonas intocables. Y ya sería la OTAN y los Estados Unidos quienes darían ese primer paso para el inicio de una guerra nuclear. Miren cómo estos generales de tanta experiencia de la OTAN y de Estados Unidos, que creyeron que iban a terminar esta guerra con la incursión de Kharkiv, aceleraron un proceso que ya no tiene paso atrás y que hemos visto en los últimos días, subsidios en los países europeos para los habitantes por el tema del alto costo de la electricidad, viajes del primer ministro de Alemania Scholz al Golfo Pérsico buscando recursos, hidrocarburos que ya Rusia no les está enviando. Es un periodo de adaptación, de improvisación, y la improvisación, ¿qué es lo que crea? Muertes, devastación, pérdidas en la infraestructura y la famosa reconstrucción tan anhelada por Zelensky. Él mismo no se imagina qué tipo de reconstrucción necesita su país, porque mientras apela y pide que le envíen dinero para esta reconstrucción, él acelera el proceso del desgaste y de que haya más guerra. Estos habitantes en Kherson, Zaporilla, en Donetsk, en Lugansk, son habitantes que no solamente han pasado por graves situaciones desde el año 2014, cuando estas tropas de Ucrania atacaban a estos prorrusos en la zona de Donbass, fuerzas de Ucrania atacando a habitantes de Ucrania en el año 2014. 5.000 millones de dólares enviados por los Estados Unidos. ¿Cuánto de este dinero enviado por los Estados Unidos sirvió para acabar con la vida de ciudadanos de Ucrania? Y hoy en día, luego de lo que ha ocurrido en Ucrania desde el año 2014, Estados Unidos está muy preocupado por lo que pueda ocurrir en estas 4 regiones de Ucrania. ¿Por qué no se preocuparon antes, desde el 2014? ¿Por qué no cuestionaron lo que podría ocasionar este envío de este dinero a Ucrania? Como el envío a Colombia de 10.000 millones de dólares para el famoso Plan Colombia. ¿Saben ustedes cuántas personas murieron en mi país? Claro que esto sería objeto de otro video, de otra charla, pero hoy en día los Estados Unidos desde la distancia se muestran como los redentores, salvadores, diciéndole a Rusia que bajo ningún punto de vista pueden iniciar el tema de la guerra nuclear, que ellos responderían de la misma manera, acción y reacción. Pero son ellos quienes fueron los creadores de esta película de terror. Mientras tanto, hay quienes dicen que este referéndum, que no hay observadores. Dice el mismo Biden que él dice que estos votos hay que contarlos 2 y 3 veces
y al mismo tiempo dice que estas elecciones son fraudulentas y que nunca las va a reconocer, que nunca las va a reconocer la OTAN y la Unión Europea. ¿Y qué le importa a Rusia? Pregunto yo, que reconozcan o no reconozcan este referéndum, porque este es el referéndum del pueblo de Donbass, el referéndum del pueblo de Kherson, de Zaporilla, y no el referéndum de Alemania, de Francia o de los Estados Unidos, países que apenas ahora están muy preocupados por la situación como viven los habitantes de Ucrania. Una situación, una película de mucho dolor, de muchos millones de refugiados que viven en la actualidad en muchas partes del mundo. Una película en la cual no se ve la luz al final del túnel. Al contrario, ahora con el tema del referendo, Dieguito, ahora con el tema del referendo, se incrementa y se posibilita este escalamiento de esta guerra. Estos ataques a este territorio en la zona del referéndum de parte de Ucrania han ocurrido. No han sido ataques masivos, pero sí han habido intentos de sabotear este referéndum. Muchos dicen que los soldados de estas regiones están obligando con armas al pueblo para que vayan a votar. Esto no es cierto. Este resultado va a ser entre el sí y el no, y entre los que vayan a votar. Si la mitad de la población se fue, los que están presentes son los que van a votar. Esto es democracia. No pueden quitarle méritos a estas votaciones con el argumento de que no hay una cantidad abundante de ciudadanos. Sí hay ciudadanos de estas regiones que se tuvieron que refugiar en Rusia que van a poder votar. Esto que está ocurriendo en este tema del referéndum, todavía falta el día de mañana domingo, el lunes y el martes. Está siendo un éxito total este proceso y personas de todo el mundo están siguiendo el día a día, no para ver realmente la totalidad de los que fueron a votar, sino para leer, ver, observar un resultado que ya todos sabemos cuál va a ser, y va a ser la liberación de este territorio tan azotado por su propio país. Y yo me imagino que quienes me estén escuchando en estos territorios, que hayan vivido estos años de mucho dolor, me van a dar la razón en cuanto a que esto debe ser aceptado como una liberación de un país que no supo asimilar, no entendió que no todos los seres humanos somos del mismo color o de la misma cultura o de la misma ideología. Un país que por muchos años quiso practicar una ideología que ya los ciudadanos del mundo creemos que había sido enterrada para siempre, pero que no fue así. Fue como Vladimir Putin le mostró al mundo que todavía existía en Ucrania ese morbo ideológico, que todavía existía en Ucrania seres humanos que solo aceptaban la participación de ciertos miembros de la sociedad. Este referéndum no solamente es un triunfo para recibir mejores pensiones, mejores sueldos, mejores puestos. Este referéndum es un triunfo para que finalmente los habitantes de estas regiones de Ucrania puedan vivir y disfrutar de los mismos derechos de los demás habitantes de Ucrania. Amigos del canal, los espero para las 7:20 con una gran noticia de algo fabuloso que acaba de llegar a mi país desde Venezuela. Muchas gracias. Aprender es ganar. Por aquí los espero 7:20 horas.